México está transitando por un momento muy importante. La idea no es solo un cambio curricular solamente, sino es una transformación educativa que se está dando en realidad a todos los niveles de la educación, pero particularmente la educación básica. Y creo que este es un asunto que tiene que ver con la importancia que ha cobrado, la ha tenido siempre, pero creo que ahora es definitivo después de la pandemia, la importancia que tiene la educación para la humanidad en su conjunto, no solamente para algún lugar o en un momento de la vida, ¿no? Sino para la vida de los seres humanos la educación es fundamental. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos en México es una incorporación de múltiples maneras de ver la educación que creo que se han sintetizado en esta transformación. En realidad es una síntesis, sí, verdad que hay cosas muy nuevas, pero también hay una recuperación de una historia que tiene México. México tiene una historia muy rica en participación educativa, pero también en propuestas diferentes de educación y creo que ahora se concretan en un proyecto educativo. Es un proyecto educativo que trata de convocar tanto a estudiantes como a profesores, como a directivos, ¿no? Al sistema en su conjunto. Creo que en este momento es muy importante porque se están buscando alternativas a nivel mundial, no solamente en México. Es la pregunta, digamos, una de las preguntas que se hizo después de la pandemia es ¿qué escuela queremos? ¿No? Es como una de las preguntas fundamentales. Y creo que hay que contestarla no solamente en México, sino que hay que irla contestando a lo largo de los próximos años como la pregunta sustantiva. ¿Sí? ¿Qué tipo de escuela queremos? Creo que nada habría que decir que se trata de un planteamiento que lo que plantea fundamentalmente es que la educación es devenir humano, ¿no? O sea, que siempre hay que devenir humano, ¿no? Pero a diferencia de otros momentos de la educación humanista, hoy devenir humano también significa considerarlo no humano, ¿no? O sea, el cuidado de los animales, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la materialidad. Y los profesores están llamados a un reto muy importante, pero creo que es un reto que han venido también cumpliendo durante muchos años. O sea, no van a empezar de cero, no empiezan de cero. O sea, los profesores se hicieron cargo durante la pandemia de una serie de cosas que ni siquiera ellos mismos sabían que se iban a enfrentar, ¿no? Entonces, dieron muestra de que lo podían hacer. Eso por un lado, las maestras y los maestros. Pero por otro lado, esta idea de transformación y de diversidad, de respetar la diversidad, que ese es el otro tema, lo que decimos es que ese es un cambio de la unidad en la diversidad. Es decir, cómo construir lo común sin aplastar a lo diverso, ¿no? O sea, ese es como respetando lo diverso. Cosa muy difícil porque además es un país muy grande, con multidiverso, ¿no? Siempre lo dice el subsecretario de Educación Superior, nosotros somos el segundo país en diversidad cultural, después de la India. Solamente la India es más diverso que nosotros, ¿no? Entonces, esta idea me parece fundamental porque no solamente estamos diversos en cuanto a las formas como hacemos las cosas, sino en la propia propuesta cultural que hemos hecho históricamente para el mundo, ¿no? Entonces, ahora el reto que tienen los maestros es cómo transformar una cosa que han venido haciendo, pero ahora con otros elementos, ¿no? Había necesidad de actualizar muchas cosas. Por ejemplo, esto de ver el asunto geopolítico, por ejemplo, ¿no? O sea, después de la pandemia, el asunto es que hay una geopolítica, cambió la manera, la dinámica, ya no son los mismos grupos, ya los países no están organizados de la misma manera, hay una geopolítica distinta. Hay un asunto también, creo que interesante, que es cómo hacemos respetar a los otros, a las otras, en su diversidad étnica, en su diversidad sexual, en su diversidad racial, ¿no? O sea, es muy complicado en un país con tantas diversidades. Pero eso es a lo que están, digamos, llamados, ¿no? Interpelados los docentes. ¿Cómo? Yo sé que la gran pregunta siempre es el cómo, ¿no? Pero yo siempre digo que es una pregunta que uno tiene más que escuchar al maestro que decirles nosotros cómo. ¿Por qué? Porque los maestros sí son los que se enfrentan todos los días con ese trabajo.
¿Tienen un reto? Sí. ¿Tienen otra perspectiva? Habrá que estudiar mucho, pero el estudio es un privilegio de algunos. No toda la gente puede estudiar, ¿no? O sea, los maestros son unos privilegiados porque tienen una profesión de estudio, ¿no? Y habrá que estudiar, habrá que pensar mucho en reconocer cómo está su contexto, en conocer perfectamente cuáles están sus comunidades, qué es lo que están estableciendo ahí. Pero yo creo que los cómo se van armando en conjunto, no se pueden armar por cada maestro, tiene que armarse en la escuela, tiene que armarse con la comunidad, tiene que armarse con otras escuelas, con otras experiencias, y eso es lo que sí es un reto, o sea, no digo que vaya a ser ni que se logre de la noche a la mañana, pero lo que sí estoy convencida es que si alguien lo puede hacer en este país son los maestros, o sea, las maestras y los maestros son los únicos que lo pueden hacer. Hay que creer en ese poder transformador de los maestros, porque lo han demostrado en otros momentos, ¿no? O sea, históricamente lo han demostrado en este país y lo van a hacer. No es una cosa mecánica y automática, por eso tienen la autonomía profesional del magisterio, pero sí que saben muchas cosas, ¿no? A lo mejor algunos lo harán por proyectos comunitarios, solo lo harán con proyectos de escuela, otros lo harán sin proyectos y con otros mecanismos, otros se unirán a otras formas de trabajo, pero cada uno va a encontrar su manera de trabajar en lo colectivo, porque creo que ahí está la fuerza de los maestros. Los maestros tienen una fuerza muy importante que es que siempre se reconocen entre ellos, ¿no? Por más diferencias que tengan, saben que forman parte del mismo gremio, que trabajan para los mismos fines, ¿no? Eso es lo importante. Yo tendría ahí una precisión. El asunto de educar para la vida no es nuevo, tiene muchos años, de hecho surge casi con el siglo XX, digamos, empezó todo un movimiento tratando de ver por dónde se podía hacer esta idea de educación para la vida, y creo que fue una idea que fue muy fructífera para pensar cierto tipo de cosas. Ahora, esa idea de educar para la vida era como que durante toda la vida uno seguía aprendiendo, digamos, esa era un poco la idea, ¿no? Desde que uno nacía hasta que moría, ¿no? Había que seguir aprendiendo y había que tener educación. Hoy me parece que la idea de educación para la vida se transforma también, o por lo menos se pone en discusión esta idea, ¿no? Precisamente porque la especie se vio vulnerada, o sea, la especie se puede extinguir, no teníamos conciencia de que nosotros no somos una especie eterna, ¿no? Sino que realmente podemos desaparecer. Y ahí entonces la idea de vida cambia totalmente. No es solamente mi vida individual lo que tengo que preservar, sino la educación para la vida significa cuidar la vida, ¿no? O sea, cuidar la vida de todos y cuidar al mundo, porque el mundo es el lugar donde la vida habita, ¿no? Y cuando no se cuida el lugar donde la vida habita, ahí no se está siendo educativo, digamos, no estamos dejando. Lo que nosotros tenemos que dejar para las siguientes generaciones es la vida, ¿no? O sea, cómo poderla vivir mejor que lo que vivimos nosotros. Y uno de los problemas que tenemos es que si no dejamos eso, si no dejamos la idea de cuidado, la idea de protección de los otros, ¿no? de la protección de la naturaleza, de los animales y de las personas, muy difícilmente vamos a entender qué significa esto de la vida. No puede ser ya solamente entendida como la individualidad, tiene que ser entendida como la humanidad por un lado, y también lo que no entra en nuestras vidas, ¿no? Pero que es fundamental para nuestras vidas. Insisto, los animales, la vegetación es fundamental, el cuidado, por ejemplo, de los recursos no renovables, el agua, ¿no? El aire, son cosas fundamentales que usamos como si fueran exclusivas de nosotros, y ni lo son, ni podemos existir sin ellas. Entonces la idea de vida cambió, y creo que es muy importante porque ya no es un asunto individual de que yo me esté educando en mi vida, sino estoy educada para la vida, para que la vida se preserve. Una cuestión que creo que es muy importante es el reconocimiento de los sujetos en su derecho a la educación. O sea, para que el otro
el otro como social, digamos, no solo como persona, sino como ser social, entienda la importancia que tiene reconocerse en lo educativo, ser parte de lo educativo, colaborar, necesita saber que es su derecho, no es una dádiva, no es algo que alguien le quiera dar, no es si alguien se lo quiere dar o no, sino es un derecho y es intransferible, es irrevocable, es decir, tiene una condición muy particular. Y ahí es donde cada uno de nosotros como sujeto, y ahí los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho, que creo que eso es muy importante en la educación. O sea, no considerarlos como alguien a los que se les da algo, sino que ellos tienen derecho a que ese algo les pertenezca, digamos, ¿no? O sea, las cosas que se juegan en la escuela son cosas a las que tienen derecho. Hay un autor que dice que son las cosas maravillosas, ¿no? O sea, son las verdaderas cosas maravillosas, que cuando uno está en la escuela lo que sabe, lo que está ahí, es las cosas maravillosas que no pueden estar en otro lado, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque ahí es donde puede entender cada persona y la escuela y el sistema, que lo que se distribuye en la escuela es fundamental integralmente, ¿no? Nosotros tenemos derechos culturales, tenemos derechos sociales, tenemos derechos humanos, por eso tenemos derecho a la educación. Y entonces es ahí donde la gente puede entender, o sea, en el más amplio sentido de la palabra, lo de la integralidad, ¿no? O sea, como persona de derecho. Si no es así, es muy difícil porque parece un asunto de esfuerzo personal y no es un esfuerzo personal. La educación es un esfuerzo social muy, muy potente y es un esfuerzo además en el que participan muchos, los maestros, las autoridades, el sistema, los alumnos, ¿no? Las alumnas, pero que además no solamente eso, sino que permite la continuidad social, ¿sí? Es decir, no termina en el hecho de que yo me forme y yo logre un título universitario, por ejemplo, sino que esa ganancia que tengo yo como individuo tiene una trascendencia social y así puede irse armando. Entonces, yo creo que la integralidad, que también es un tema que se ha discutido mucho en educación, pasa más por el derecho y por la dignidad humana. O sea, si yo me reconozco como sujeto digno es porque hay dignidad, ¿no? O sea, porque realmente en el campo social me reconocen, o sea, no hay nadie que esté por abajo de nadie, sino todos tenemos derecho. En ese momento la integralidad se puede producir. Si no hay ese respeto es muy difícil, ¿no? Porque no hay un reconocimiento de lo que cada quien es, ¿no? Y hay que reconocer lo que cada quien es, en sus diferencias y en sus cosas similares. Yo creo, ¿no?, que lo primero que hay que reconocer es que sí se produjo desde hace algún tiempo a nivel mundial, pero en México en particular, una tensión entre familias y escuela. O sea, hay una tensión ahí. Y yo creo que hay que reconocerla porque si no la reconocemos, pretendemos hacer una cosa cuando no está pudiendo ser porque hay una tensión. Tanto los padres de familia entraron en una desconfianza con los maestros, como los maestros entraron en una desconfianza con los mismos padres de familia y las madres de familia en realidad, las familias, ¿no? Porque hoy hablamos de las familias, no hablamos de una familia nuclear, eso ya la verdad es que es una especie como de añoranza, pero en realidad no existe como tal. El asunto es que esa tensión se tiene que ir resarciendo, ¿no? Porque el problema está en que las familias pensaban que era asunto de los profesores y las profesoras la educación. Y las familias recargaban ese asunto. Y por otro lado, los profesores y las profesoras creían que los maestros eran los que deberían de hacer todo el control de la escuela sin la participación de las familias. Y cuando muchos de los maestros, no todos por supuesto, ni de las maestras, pedían el apoyo de las familias, lo pedían para cuestiones materiales o de organización de la escuela. Pero no se consideró nunca que los padres de familia son muy importantes para el desarrollo tanto del aprendizaje como del estudio de sus hijos, ¿no? Durante la pandemia lo que pasó es que algunos de las familias, no todos,
no solamente los padres y las madres, sino los hermanos, los primos, los tíos, las abuelitas, ¿no? Empezaron a participar de los procesos cognitivos de los chicos y de los procesos de aprendizaje social de los chicos. Y eso no estaba pensado. Eso la escuela no lo tenía totalmente elaborado, ¿sí? Más bien mantenía a las madres y a los padres para que fueran a recibir las boletas o las quejas o a pintar las bancas o a limpiar, pero no se entendía que la función de los padres y de las madres tiene también que ver con un involucramiento en lo que está pasando en la enseñanza y en el aprendizaje. Eso había quedado muy lejos. Hoy hay necesidad de que se encuentren sí o sí, porque si no, no hay educación en sentido estricto, está costando trabajo, es difícil, porque los padres, los maestros a veces tienen desconfianza de los padres, porque dicen es que nos van a venir a revisar y yo no tendría por qué me van a venir a revisar a mí. Pero lo que no creo que todavía no hemos logrado y que habrá que lograrlo es que no es una revisión, es un compartir la vida y la educación de una persona, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué creo que pasó durante la pandemia? También hay mucha exigencia por parte de la escuela de repente a que las madres y los padres de familia ayuden a los hijos en cosas que a veces no los pueden ayudar. En una investigación que nosotros hicimos durante la pandemia, una madre de familia que tenía a un hijo en preescolar, otra hija en primaria y un hijo en secundaria, me decía, mire, yo puedo apoyar a la de preescolar, puedo incluso apoyar al de primaria, a la de primaria, pero al de secundaria no, porque yo cursé hasta 4º año de primaria. Entonces, cuando me dice la maestra de matemáticas que yo tengo que ayudarlo a resolver ecuaciones de 2º grado, no sé qué es eso. Nunca he hecho eso, ni siquiera sé qué es, ¿no? Entonces, hay necesidad de entender, de una comprensión de un lado y de otro, porque hay cosas que los padres de familia y las madres de familia no pueden hacer, como también hay otras que sí pueden hacer. Entonces, habrá que entrar en un diálogo y habrá que entender que de lo que se trata es de una colaboración, no para que los padres les enseñen a los hijos y no para que los maestros hagan el papel de los padres, o sea, sino una colaboración en otro sentido, ¿no? Mucho más articulada y creo mucho más también de cuidado. O sea, el cuidado en la educación es muy importante. En la escuela no se aprende solamente a leer y escribir y las matemáticas, se aprende también el cuidado de los otros, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes de la educación y de la escuela? Yo creo, para México estamos iniciando otra cosa. Venimos de un momento complicado porque el maestro era considerado un instrumentador de una propuesta. Y esta propuesta les dice que no, que ellos son autónomos y que pueden trabajarlo como ellos consideren en sus contextos, haciendo un análisis de sus realidades, trabajando las diversidades, entendiendo de que se trata el programa sintético, pero recreándolo en el programa analítico, revisando los libros de texto. Y esa autonomía no es fácil de lograr, la autonomía se logra con el trabajo en el día a día, digamos, se va armando en el día a día. Entonces, el horizonte puede ser muy bueno, porque yo creo que da muchas posibilidades, da muchas alternativas en México, da la posibilidad de que los maestros recuperen su oficio. El oficio es una cosa muy importante, o sea, no hay que perderlo. El ser maestro se tiene que ganar constantemente. Y habíamos perdido como esa posibilidad de sentirnos reconocidos, que la sociedad dijera sí, y la pandemia nos lo devolvió, O sea, por primera vez los padres de familia dijeron, ay, sí, la escuela sí es muy necesaria, el maestro, yo no le puedo enseñar esto, yo no sé cómo hacerlo, tienen que ayudarme, digamos, ¿no? Entonces el horizonte suena bien, parece importante, pero no debemos descuidarnos en el sentido de suponer que es una cosa ni rápida ni automática. Se requiere mucha formación docente, se requiere mucho trabajo con los maestros, mucho trabajo con las familias, mucho trabajo con el sistema y esto lleva un tiempo.
O sea, lleva un tiempo, pero es un horizonte, creo, desde mi punto de vista, muy importante, no solo para México, o sea, creo que es para América Latina, porque si algo tiene este planteamiento es que retomó todo lo que en América Latina se había desarrollado, ¿no? Entonces, no es lo mismo retomar, no porque no sean útiles, sino simplemente porque son otras realidades, asuntos que estén en otros países que no tienen los mismos problemas que nosotros. Los problemas similares en América Latina nos ayudan a dar respuestas mucho más coherentes, ¿no? Entonces, el horizonte es bueno, pero sí creo que implica mucho esfuerzo, o sea, mucho trabajo. No es imposible, al contrario, yo creo que es totalmente posible y creo que está en un buen momento. Es un buen momento histórico porque nos dio tiempo de reflexionar, ¿no? Tuvimos tiempo, así como tuvo muchas cosas muy duras la pandemia y la pospandemia ha tenido también cosas muy duras, también tiene cosas buenas, digamos, aprovechar que seguimos aquí, ese es un primer asunto, ¿no? O sea, eso no es cualquier cosa, o sea, estamos vivos, estamos bien. México es un lugar que tiene incluso recuperación económica, cosa que no se puede decir de todo el mundo. Tenemos una cultura muy rica y tenemos un grupo de maestros con capacidades muy importantes, ¿no? Con ciertas capacidades, con capacidades humanas, que yo creo que esa es la parte más necesaria. Bueno, yo, por estar en la Universidad Pedagógica, no tengo más que decir que la formación de los docentes es muy importante. O sea, no hay proyecto curricular ninguno que pueda salir adelante sin la formación. Tampoco hay proyecto curricular si no se hace investigación para poder saber cómo y dónde se han producido qué cosas. Y tampoco hay si no se hace un seguimiento puntual de lo que está pasando. O sea, yo creo que hay que hacer un seguimiento, saber dónde están los huecos, que seguramente los habrá muchos huecos, pero también dónde están lo afortunado del proceso. Y en la formación ya se ha intentado en otros momentos, pero creo que no lo hemos logrado, que es diversificar la formación. La idea de los maestros en cursos es importante, tiene que seguir, o sea, los maestros tienen que seguir tomando cursos, pero no pueden ser las únicas formas. Necesitamos crear redes de compartir experiencias, por ejemplo, o sea, redes de experiencia en plataformas específicas con trabajo, círculos de lectura donde realmente los profesores se sientan animados a estudiar, no porque tienen que hacer el plan analítico, sino porque les interesa un tema, porque quieren saber más de la interculturalidad crítica, porque quieren saber más de la igualdad de género, o sea, porque realmente les apasiona un elemento del currículo. Tenemos también que trabajar con otros especialistas de América Latina, o sea, que otros nos digan, ¿no?, cómo la ven ellos, por qué la ven de esa manera. Tenemos que tener trabajo también, creo que eso es muy importante, de ciertas maneras, ¿no?, de hacer trabajo más entre las escuelas, no solamente escuela por escuela, sino entre las escuelas, hacer trabajo más colegiado entre académicos universitarios y maestros, ¿no? Porque si no, la formación se va a volver en una lógica que ya experimentamos, que sí tiene sus bondades, pero que no cumple totalmente con lo que queremos. Si realmente queremos este cambio, o sea, si realmente estamos de acuerdo con un cambio como entonces, igual que con los niños les decimos, pues diversifica y haz proyectos y ve a la comunidad y haz esto y haz aquello, investiga, ¿no? Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, o sea, los maestros tienen que trabajar colegiadamente, tienen que hacer análisis de lo que están haciendo, tienen que proponer otras cosas, tienen que reunirse con otros docentes. Entonces, hay que diversificar las formas. Si no las diversificamos, va a ser también muy complicado, porque ya lo hemos experimentado, o sea, tampoco es que estemos partiendo de cero. Yo creo que tanto la Universidad Pedagógica como las normales, como las universidades en general y las instituciones de enseñanza superior, trabajo va a sobrar. O
O sea, todos le tenemos que entrar y algunos le entrarán con alguna cosa, haciendo alguna propuesta, otros con otra. Creo que cada uno aportará algo para el campo de la formación de los docentes, que es muy útil, y también para la investigación. Yo digo que una de las cosas que no se ha hecho, no se ha hecho de esa manera, es considerar a los niños como pensantes. O sea, los niños van a poder decir también y tienen que decir qué es lo que quieren. Uno de los principios pedagógicos fundamentales es que las escuelas no sean aburridas, ¿no? Y no porque tengan que divertir, no es esa su función. Su función no es divertir a los estudiantes, su función es la enseñanza, ¿no? Pero no tiene que ser, la enseñanza no tiene que ser aburrida, y eso creo que es muy importante, escuchar a los niños. O sea, darles la condición, o sea, no hacer la educación para cuando sean adultos, sino es la educación para hoy, para lo que son hoy, lo que están haciendo hoy en su carácter de niños, de niñas y de adolescentes y de jóvenes, ¿no? O sea, mantener esa escucha, que a veces es complicado porque, digamos, vivimos como en una especie de adultocracia, ¿no? Donde todos los adultos somos los que decimos qué es lo que tienen que hacer los niños, y realmente hay que preguntarles a los niños también qué quieren hacer, porque la educación integral es cuando todos los sujetos tienen participación. O sea, no solamente los que están designados para eso, sino todos los que son partícipes de la escuela, ¿no? La escuela es algo más que los maestros. Entonces, en la medida que podamos darles esa posibilidad a los niños, la integralidad se puede plantear, ¿no? Decimos que este es un currículum integral por 3 cosas: porque integra conocimientos, porque integra experiencias, porque integra acciones sociales. Es decir, en la medida en que todos los que están ahí tengan la posibilidad de decir cuál es su acción social, cómo, para dónde, qué quieren, qué es lo que quieren de esta sociedad, cómo quieren analizar esta sociedad, entonces está integralmente el currículum. No basta con los contenidos integrales. Sí son importantes, son necesarios, pero no es lo único. Hay necesidad de experiencias y de vida social. Yo esperaría que sí. Es más una esperanza que una certeza. Yo creo que las certezas son muy complicadas en el campo de la educación, pero lo que sí sé es que sí, que están puestas las cosas para que así suceda. Y voy a decir por qué. Porque creo que eran absolutamente ya necesarios. O sea, veníamos de muchos años, digamos, no haciendo lo mismo, porque no es cierto, o sea, sí se transformaban cosas, sí se cambiaban cosas, pero sobre la misma línea. O sea, íbamos como en un carril, ¿no? Como quien siempre se va a su casa por el mismo camino y se pierde de los otros caminos y de las otras posibilidades que puede haber. O sea, alrededor del mundo uno, cuando va por otro camino, descubre cosas que quizás en ese camino ya conocido no estaban, ¿no? Está dado esa posibilidad, otras rutas, otras posibilidades, y creo que también está dado el potencial de los maestros para decir, si esto no es así, también ellos tendrán que decir, esto no es así, tenemos que ir por otro lado. O sea, eso siempre es rico, eso siempre es muy importante. Y yo lo que pienso es que sí se puede considerar que a mediano y largo plazo también dependerá de los propios maestros y las maestras y del propio sistema, ¿no? Si considera que esto es así, lo defenderán, ¿no? O sea, lo harán propio. Si no, no. O sea, también yo creo que hay que ser justos, ¿no? Se dice en el propio plan de estudios, el plan de estudios no se impone, ¿no? El plan de estudios, lo que se hace, se propone y los maestros dirán si es así o no, ¿no? Y creo que es correcto, es ahí donde va. Ahorita viene lo bueno, o sea, ahorita es el momento en el que los maestros se van a enfrentar a dificultades, pero también a muchos logros, también a muchas posibilidades, y es ahí donde veremos si sí tiene ese futuro que sí creemos. Yo soy una convencida de que sí lo tendrá, pero también sé que ni va a ser rápido ni va a ser automático. O sea, eso es con el trabajo de la gente. O sea, si no hay trabajo, no hay posibilidades.